asunto de si alguien celebra o no estos días especiales no es una cuestión trascendental, es una cuestión que también en parte pues cada quien debe decidirla en sí mismo. Nosotros que no estamos en contra de la Navidad, porque no somos en primer lugar Grinch, somos gente que ama el nacimiento de Cristo y por eso celebramos la Navidad. Esta obra es un organismo vivo que puede execrar también lo que no sirve, como un organismo vivo lo hace. Puede sacar de su sistema esas formas y procesos espirituales a cualquiera que se transforma en un tropezadero de la obra de Dios. En una manera tan descarada y tan abierta y tan... Yo siendo parte del grupo y hablan por mi espalda, y cuando yo escucho esos audios, yo le dije a mi esposa, esto ya es el colmo. Teníamos en ese momento que ir a la convención en Costa Rica. Yo le dije a mi esposa, yo no voy a ir. Esto rebosó mi corazón. Esto me hace entender que si yo voy, vamos a seguir siendo hipócritas. Porque habíamos tenido una reunión en Bogotá y ellos tomaron una foto y la sacaron diciendo, más unidos que nunca. Y eso era mentira, eso no era cierto. Gloria a Dios, aleluya. Queridos hermanos, reciban la paz del Señor Jesucristo, que el Señor les bendiga a todos ustedes, es el deseo de mi corazón. El día de hoy quiero dar un comunicado a algunos hermanos que me han estado escribiendo, también mandando mensaje, y en realidad es para el público en general este mensaje, este comunicado, que quiero darlo como una hermana en Cristo, simple y llanamente, amén, como una voz que clama en el desierto. Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy peligrosos en estos últimos días, ya que cada día se está multiplicando la maldad. Y lamentablemente nuestras iglesias evangélicas están siendo infiltradas. No ahora, eso viene de mucho tiempo atrás, pero hoy con más fuerza está siendo infiltrada, penetrada para destruirla desde adentro. Si ustedes ven en pantalla, tengo al caballo de Troya. Troya era una ciudad impenetrable, era una ciudad amurallada que era difícil de entrar. Y los que querían entrar a Troya tuvieron una magnífica idea, entre comillas, ¿no? Porque ellos quisieron el mal para esa ciudad. ¿Qué pasó, queridos hermanos? Muchos conocen la historia de Troya, ¿verdad? Entonces, como esta ciudad era amurallada, era difícil de entrar, ¿qué se imaginaron los enemigos? Pues una idea, una astucia para destruir esa ciudad. ¿Y qué pasó? Construyeron un caballo de madera como obsequio para esa ciudad, porque ellos quisieron hacer una guerra, no podían, entonces ellos quisieron dar como un regalo para que ellos puedan recibirlo, pero no se dieron cuenta los que recibieron ese regalo, entre comillas, porque en ese tiempo, según se cuenta, era algo normal, algo natural que se entregara un regalo a la ciudad que vencía. Supuestamente, ¿no? Entonces los enemigos de esta ciudad de Troya hicieron un caballo y metieron a sus soldados adentro, o sea, infiltraron a los soldados a esa ciudad de manera muy sutil. Ingresaron, después que hicieron todo el trabajo del caballo, ingresaron ahí, todos los soldados se metieron ahí y dejaron el regalo para la ciudad de Troya. ¿Qué pasó? Recibieron este regalo, pero no se dieron cuenta que adentro estaba el enemigo. Ya adentro, ¿qué pasó? Pues abrieron poco a poco el caballo por la abertura que ellos habían hecho, por donde habían ingresado los soldados enemigos a esa ciudad. Empezaron a salir del caballo uno a uno y empezaron a matar a quienes primero, a los centinelas, a los que cuidaban la ciudad, a los atalayas. Luego empezó la matanza y ¿qué pasó? Destruyeron a Troya. Todo
todo por no haber sido prudentes, por no haber vigilado. Al enemigo no se le recibe regalo, al enemigo no se le recibe presente. Entonces, hermanos, esta historia se menciona en muchos casos, se menciona en muchas situaciones y lamentablemente hoy también en nuestras iglesias algo similar ha hecho el Vaticano, los jesuitas, los hijos de las tinieblas. Por eso dice la palabra que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Qué hicieron ellos? Algo similar como el caballo de Troya. Se infiltraron en nuestras iglesias, pero no como el caballo en sí, sino que se vistieron de nuestras ropas, aprendieron nuestro lenguaje, se instruyeron, leyeron nuestra Biblia y se comportan como si fueran cristianos, entran como si fueran cristianos, como si fueran de los nuestros. ¿Y qué pasa luego? Pues luego sacan su verdadera personalidad, sacan el veneno para envenenar con falsas doctrinas, sacan sus artimañas para perseguir a los siervos que aman la sana doctrina. Estos infiltrados aman las posiciones altas de nuestras iglesias. Les gusta la junta directiva, les gusta las posiciones de maestro, de pastor, todas las posiciones altas a ellos les gusta, ellos fingen, a ellos les enseñan a fingir como si fueran cristianos y poco a poco se van dando la mano unos a otros, van ingresando a todos los demás y cuando ya están arriba empiezan a tirar los golpes de gracia y a perseguir y destruir a la iglesia. Es muy triste, es muy lamentable, pero eso está sucediendo ahora en el movimiento misionero mundial y en muchas iglesias evangélicas. Lo sé de primera mano porque me ha tocado vivir parte en una iglesia anterior que yo estuve. Y como yo salí de esa iglesia y me fui al movimiento, yo vi todas las estrategias similares que se aplicaron en la iglesia anterior. Gracias a Dios yo conozco el evangelio desde niña. Al movimiento misionero mundial yo lo conozco más o menos cuando yo tenía 7 o 8 años, cuando mi mamá me llevaba a la escuela dominical con mi hermana. Los pastores nos enseñaban historias bíblicas, eso lo tengo plasmado, por eso tengo un amor por el movimiento misionero mundial, una estima, porque ha sido de bendición para mi vida. Sin embargo, yo no soy bautizada en el movimiento misionero mundial, yo fui bautizada anteriormente en la iglesia Dios es Amor, cuando antes la iglesia Dios es Amor estaba bien. Estos últimos años para acá, la iglesia Dios es Amor ha metido la doctrina de la prosperidad y todo lo que ustedes ya saben en muchos países. Pero al inicio, la iglesia Dios es Amor no era así. Entonces también se infiltraron en la iglesia Dios es Amor, pero antes de eso también los jesuitas, los infiltrados, se infiltraron en las asambleas de Dios. De las asambleas de Dios nace la iglesia Dios es Amor y también el movimiento misionero mundial tiene conexiones también con esa misión. Hay muchos pastores que salieron de las asambleas y fueron al movimiento misionero mundial cuando estaba muy bien. Ahora no está tan bien. Yo no vengo a satanizar ninguna iglesia porque todos somos conscientes a estas alturas que todas nuestras iglesias están infiltradas. El comunicado, ¿por qué va, hermanos? Porque me está llegando mensaje de hermanos de diferentes países de las injusticias que se están aplicando a pastores de Dios que llevan ya más de 20, 30 años en el evangelio predicando la verdad y los están sacando con injusticia. Esa es mi preocupación. Por eso es este comunicado el que yo les voy a dar. Hago este preámbulo porque quiero explicarles cómo son las cosas. Yo ya tengo el video de Alberto Rivera, el ex jesuita que se convirtió al evangelio después de él haber destruido iglesias en varios países, incluso en Venezuela, porque ellos también destruyen institutos bíblicos, seminarios bíblicos también lo destruyen, penetran el liderato y también son maestros, se hacen maestros para entrar, para meter doctrina de error, para meter herejías.
Entonces, Alberto Rivera, él contó, los que no han visto esos videos, yo se lo voy a poner aquí en la caja de comentarios, se lo voy a fijar para que ustedes vean. Solamente estoy dando una pequeña introducción para ya entrar de lleno. Entonces, él habló claramente que existe esa infiltración, que a ellos, a los jesuitas, les enseñan a fingir, a ser amables cuando ingresan a una iglesia. Ayudan económicamente. ¿Para qué? Para que les suban de puesto. Por eso que los pastores no se pueden dejar llevar por el dinero que da el miembro o el simpatizante. Entonces son amables. Los jesuitas, cuando se infiltran en nuestras iglesias, son amables y les gusta ayudar y les gusta escalar. Simulan muy bien. Y lo que ha pasado en las asambleas de Dios, pasó en la iglesia Dios es Amor, y ahora en el movimiento misionero mundial está sucediendo similar, casi las mismas tácticas que han usado anteriormente. ¿Cómo destruyeron las asambleas de Dios? ¿Cómo sacaron la santidad de ahí? Porque el diablo, el Señor lo reprenda, odia la santidad. Luego también pasó eso en la iglesia Dios es Amor. Hermano, más o menos cuando yo tenía 10, 11 años, yo conozco la iglesia Dios es Amor. Era palabra, era evangelización, era santidad. Ahí tú no escuchabas prédica de prosperidad, no existía. Eso vino ahora, estos últimos años, eso ya vino después. Estos últimos años metieron la doctrina de la prosperidad. ¿Quiénes lo metieron? Los infiltrados. Por eso que tú no puedes satanizar una iglesia. En las asambleas de Dios hay gente de Dios aún. En la iglesia Dios es Amor hay gente de Dios aún. Ahora en el movimiento, lo que está pasando, también hay gente de Dios aún. Siempre hay un grupo que se guarda para el Señor. ¿Cómo les compruebo esto? Es por la palabra. Escuche lo que dice Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, Hay hermanos y hermanas que se conservan, que no han manchado su vestidura. Y van a andar en vestiduras blancas con Jesús. Así que no podemos satanizar ninguna iglesia a estas alturas, porque ya sabemos que la infiltración ha subido de nivel. Es triste, es lamentable, pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué mensajes me están llegando? Me están diciendo, por ejemplo, una hermana de Colombia, que están poniendo, por ejemplo, a un hermano, a un pastor que es familiar de un líder, pero él no está bien espiritualmente, es carnal, es mundano, se viste de manera sensual, bien apretado. Estando soltero, se ha estado yendo a la casa de hermanas solteras, está dando mal testimonio. Usted siendo soltero, pastor, no puede meterse solo, usted tiene que ir con otra persona. Y a él lo han confrontado. ¿Y qué ha pasado? Él está ahora persiguiendo a las hermanas, a los hermanos que le están llamando la atención, diciendo que esa no es la manera que se viste un siervo de Dios, porque anda bien apretado, bien sensual. Y yo le dije a la hermana que hable con los líderes, y hay algunos líderes también que están mal, que algunos son infiltrados y no se puede hablar con ellos. ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso, usted agota todo. Si no hay solución, usted se va de ahí. Hay 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal. No estoy diciendo que todas las iglesias del movimiento están mal, no. Hay algunas que se conservan, hay algunos pastores que se conservan. Pero hay lugares donde está más fuerte la infiltración. Ahora, hay otro hermano también que me ha escrito de la misma manera, que a un pastor de más de 30 años, con testimonio, con su esposa, con su familia, que ha servido fielmente a Dios, lo están arrinconando, lo quieren sacar. ¿Cuál fue mi consejo? Que si el pastor es de testimonio, es un pastor fiel que ama la doctrina, pues que él siga predicando, que salga de ahí. Hermano, yo no sé en qué cabeza o en qué cerebro se ha metido esa idea de decir que es división cuando uno sale de una iglesia que se está corrompiendo. ¿Dónde está la división? La Biblia a mí me enseña que la división lo hacen los sensuales, los que no tienen el Espíritu Santo. Ustedes saben, la mayoría se ha dado cuenta que el presidente actual ahora, José Arturo Soto, del Movimiento Misionero Mundial, no es tan espiritual. Nosotros lo hemos escuchado con estos oídos y he estado buscando ese video, y Dios mediante lo vamos a sacar más adelante, donde él empieza a alabar al Real Madrid. Es un pastor carnal. Le gusta la Navidad, le gustan las fiestas paganas. Eso sí lo encontré, se lo voy a poner.
Entonces los hermanos que han sido instruidos en la verdad no se pueden aliar a eso. Tú no te puedes vender por una posición, por un puesto, por un salario a las malas prácticas. No le llames división cuando un pastor de Dios está abriendo una nueva iglesia porque le están cerrando las puertas. ¿Cuándo es división? Cuando la iglesia está bien, cuando la iglesia está andando rectamente y alguien abre por deseo de su carne, por deseos económicos, cuando Dios no le mandó. Porque también cuando una iglesia está bien, puede Dios también llamar a un pastor a abrir una misión, pero por dirección divina, no por sus deseos económicos. Entonces, ¿cuándo es división? Cuando uno lo hace por su carne, por sus deseos económicos y no por el Espíritu Santo. Y cuando la iglesia está contaminada, está contaminada y un pastor de Dios quiere seguir predicando, él tiene el deber, el derecho de abrir una nueva iglesia. Y nadie tiene el derecho de decirle divisor. Eso es mentira de Satanás. Los divisores son los sensuales, los que están predicando diferente doctrina. Entonces yo le dije al hermano que el pastor continúe, que abra la iglesia, que no saque a nadie de ahí. Si hay hermanos que quieren seguirlo, que lo sigan voluntariamente, pero que él no llame a nadie, que él empiece de cero, porque al pastor de Dios, Dios lo respalda. El pastor que es sincero, Dios lo respalda. ¿Y dónde se llevan los diezmos y las ofrendas? A los pastores de Dios. Si, por ejemplo, en mi caso, toda la iglesia está infiltrada y a mi pastor de Dios lo están persiguiendo, le están haciendo la vida imposible porque ama la sana doctrina, porque es fiel a la doctrina, entonces lo están persiguiendo. ¿Qué yo hago? Como una verdadera cristiana, yo apoyo al pastor de Dios. Si él abre una iglesia, yo me voy con él, apoyo con mis diezmos y ofrendas, porque él está predicando la verdad. Yo no me puedo quedar en un concilio que está siendo corrompido y que está mal. La Biblia dice que los injustos no van a heredar el reino de los cielos. Ahora, hay otro hermano también de mi país, del interior de mi país, que me ha escrito, que me ha querido mandar audios y muchas pruebas de todo lo que se está haciendo mal, de la persecución de los hermanos, incluso de las injusticias y de la codicia y de la avaricia de los líderes de ese sector. Porque también deben saber ustedes, hermanos, que los jesuitas, que los infiltrados se fijan mucho en el dinero. Ellos no quieren saber cuántas almas tú salvaste ese mes, sino cuánto dinero ingresó. Eso pasó en la iglesia Dios es Amor. Mandaban las fichas y decían cuánto entró de dinero. No les interesaba cuánto se salvaron, sino cuánto dinero ingresó. Tengan mucho cuidado con todo ese dinero que se manda a la central. Porque esa es una táctica que usan los infiltrados, que piden un dinero para la central. Hermano, ¿por qué mandar dinero a la central si la iglesia bebé, la iglesia pequeña está creciendo y necesita pagar el local, necesita pagar luz, agua y necesita mantener a ese obrero? Porque ese obrero no come agua, porque ese obrero no come aire. ¿Y su familia qué? Vamos a ser injustos, hermanos. La Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Entonces todo eso está pasando, se están poniendo en los lugares de privilegio a los falsos, a los sensuales, a los que se venden por un salario. Eso está pasando. No estoy generalizando, no estoy diciendo que todos, pero en la mayoría están poniendo líderes corruptos que se están vendiendo por un puesto y por un salario. Están persiguiendo a los hombres de Dios, los están llamando adúlteros, los están llamando un montón de cosas, y esto a mí me consta, porque a un pastor de Dios que yo conocí de la iglesia Dios es Amor, dijeron que había hecho desfalco de dinero, que se ha comprado su casa y un montón de cosas, y todo era mentira, solamente porque el pastor predicaba sana doctrina, porque amaba la doctrina, lo persiguieron a muerte, le ensuciaron su testimonio. ¿Y qué pasó? ¿El pastor se salió? No, el pastor ama tanto a Dios y también donde ha nacido que él se ha quedado ahí. Yo le aconsejé al pastor que se saliera y que abra una iglesia, pero él no desea. Yo respeto eso, pero yo doy mi opinión como una ovejita del rebaño del Señor. Entonces la injusticia, hermanos, hiere también el corazón de los hijos de esos pastores. ¿Y qué pasó con los hijos de ese pastor?
pastor que les estoy comentando, se desilusionaron, hermanos, y ellos piensan que el evangelio es así. Y no, queridos jóvenes, hijos de pastores, no, el evangelio no es así. Esos son los infiltrados que están haciendo daño a la iglesia, son los soldados romanos que están atacando la iglesia de Cristo. Por favor, jóvenes, abran los ojos. Esta es una guerra. Por eso Jesús dijo claramente: he aquí los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Estamos infiltrados. No agarren el odio a la iglesia o al evangelio, agarren el odio al diablo. El Señor lo reprenda, porque es él que vino a robar, a matar y destruir. Entonces tú, al descarriarte porque ves una injusticia de tu papá, el diablo se queda feliz contigo, y no debes hacer eso, jovencito. Yo lo lamento, sí, yo he llorado, hermano, yo he llorado por mis pastores, cómo los han perseguido, he llorado de cómo estos infiltrados han querido destruir nuestras iglesias. A mí me ha dolido, yo he sufrido, como muchos de ustedes seguramente están sufriendo. Y eso, hermanos, se llama el misterio de la iniquidad. Ahora vamos a ir a ese texto. Es iniquidad lo que ellos están haciendo, los lobos, los apóstatas, los falsos, los infiltrados. Es el misterio de la iniquidad. Son sicarios espirituales. Como no pueden matarte físicamente, porque eso antes hacía el Santo Oficio o la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Antes mataban a los cristianos, mataban a los que tenían una Biblia, pero ahora por los derechos humanos, porque los tiempos han cambiado, como no nos pueden matar, ¿qué hacen? Quieren matar tu fe, quieren quitarte tu salvación, quieren que odies el evangelio. No lo permitas, no lo permitan, hermanos. Entonces, eso con injusticia, hermano, lo hicieron a un pastor jovencito. El pastor entregó su vida, era un siervo de Dios. Yo doy testimonio de él porque era un pastor de Dios. Él apoyaba el ministerio de los niños, de los jóvenes. Él siempre estaba ahí, era un pastor de Dios de verdad. Pero los infiltrados que se metieron, incluso por el yerno del líder de la iglesia, persiguieron duramente a este pastor, lo calumniaron, lo llamaron de ladrón y un montón de cosas. Y el pastor no se robó ni un centavo y no tenía ninguna casa, porque decían que se ha comprado casa con el dinero que ha robado la iglesia. Pero ¿qué hacen estos lobos, estos infiltrados? Envenenan al pueblo. Y tristemente eso ha afectado a los hijos de este pastor. ¿Vamos a callarnos todas estas cosas que están pasando, que han pasado y siguen pasando? Entonces algo similar ha pasado ahora en el movimiento. Eso le han hecho también al pastor Gustavo Martínez, al pastor Álvaro Garavito y a otros pastores. Los han estado persiguiendo. ¿Qué los han llamado? Adúlteros, ladrones, un montón de tonterías, hermanos. Porque cuando el Espíritu te da testimonio de quién es quién, tú no necesitas indagar ni investigar nada. El Espíritu Santo te da testimonio de quién es quién. Entonces, desde ya yo les voy diciendo, no estén llamando divisores a los pastores que salen de las iglesias que han sido infiltradas. Escuche lo que dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El llamamiento que le hizo Dios a los pastores, a los diáconos, a los obreros, a cada uno de los cristianos es irrevocable. Tú no le perteneces a esa iglesia, tú le perteneces a Cristo. Hay algunos que están como los católicos. Nací católico, me muero católico. Pero ¿qué dicen estos evangélicos medios ingenuos? Nací en tal misión, ahí me muero. Hermanos, no es así, no es así. ¿Quién te ha salvado? No es la misión, te salvó Cristo. Dios ha usado esa misión muy bien. Nuestras felicitaciones, nuestro respeto a esa misión. Pero hermanos, si esa misión se corrompe, tú no te vas a corromper con esa misión. Es verdad que hay algún remanente que se guarda ahí, pero si a ti te están persiguiendo y te están haciendo la vida imposible y tú sabes que ya te faltan las fuerzas, sal de ahí y vete a otra iglesia que está guardando la palabra. O si usted es un pastor, usted tiene que abrir una iglesia. Es un deber y un derecho que Dios te ha otorgado. Ahí lo acabamos de leer. El llamamiento de Dios es irrevocable. La credencial, el llamado, no te lo dio una iglesia, no te lo dio un concilio, te lo dio Dios. Por eso que a mí muchas veces me indigna, me molesta que cuando un pastor de Dios ha sido perseguido, abre una iglesia, rápido los hermanos ignorantes, divisor, que el diablo es el que divide. El Señor reprenda a Satanás. ¿Quién ha dividido la iglesia? Los sensuales. ¿Quiénes dividen la iglesia? Los que no tienen el Espíritu Santo.
El que está dividiendo es el que se separa de la sana doctrina. Abran los ojos, hermanos. Ahora yo les voy a poner solamente un ejemplo porque hay muchos videos, un ejemplo de lo que está pasando en el movimiento. Y hay que orar por ellos, hay que orar por esos hermanos. Asimismo, como les digo, me están llegando mensajes similares. Yo les digo, agoten todos los medios, traten de hablar con los líderes, traten de hablar con las autoridades. Y si no hay solución para ustedes, les cierran la puerta por todos los lados, abra una iglesia, pastor. Dios te ha llamado. ¿Qué dice la palabra? La mies es mucha, los obreros faltan. No se quede ahí peleando por un cargo o por un salario. Porque lamentablemente ya hay muchos perros mudos, muchos que se han vendido por un salario, se han callado, ya no defienden la sana doctrina. Por amor a su salario están mudos. Y Dios les va a llamar a cuenta. Son unos Judas, son unos traidores. El que cambia la sana doctrina es un hijo de Satanás, es un hijo del diablo. Usted tiene que seguir con la verdad, usted tiene que predicar la verdad. Si tu iglesia se corrompe, tú tienes que seguir con la verdad, predicando. Los que quieren seguirte, que te sigan, pero tú no llames a nadie de ahí para que no te estén diciendo que te están robando las almas, aunque las almas no se roban, porque las almas son de Cristo. Pero como son tan ignorantes, a veces hay que aclarar de esa manera. Las almas son de Cristo, no se ha robado nada, porque incluso con el tema del pastor Gustavo, le han dicho que se han robado las propiedades. Miren, hermanos, desde jovencitos el pastor Álvaro, el pastor Gustavo, han dado todas sus fuerzas al evangelio, han servido con amor, y esas ovejitas han trabajado para esa iglesia, han trabajado para construir esa iglesia, para comprar los instrumentos, se han esforzado. ¿Por qué, hermanos? Porque aman a Dios, no porque aman un concilio. Y cuando ellos se han separado, los miembros han querido seguir a su pastor, porque a los lobos no van a seguir. Las ovejas no siguen lobos, no siguen a cabras. Las ovejas siguen a aquellos que siguen a Jesús. Entonces los han querido llamar de ladrones, de divisores, que se han robado las propiedades. Yo le digo, ¿de quién es la propiedad? Si hay un pueblo que ha trabajado por esa iglesia, por esos instrumentos, ese dinero, ese trabajo es de esa iglesia, y esa iglesia va a decidir por el Espíritu Santo a su pastor, al que le ha instruido en la verdad. Cuánta injusticia, hermano, cuánta maldad. Esto a mí me indigna, porque eso también le hicieron a mi pastor. El pastor dio sus energías, su juventud, yo lo conocí, porque ese pastor venía desde Brasil y desde jovencito estuvo sirviendo a Dios. Vino de joven también acá al Perú. Ha pasado los años, ¿y qué pasa? Estos injustos, estos infiltrados, estos lobos del Vaticano, que hacen con una patada, lo quieren tirar como si fueran cualquier cosa, y eso no es justo. Tu diezmo, tu ofrenda tienes que darlo a siervos de Dios, a verdaderos siervos de Dios. Si tu pastor está predicando la verdad, lleva los diezmos y las ofrendas ahí. Pero si esa misión se corrompe, ya no predica la verdad y está apoyando el paganismo, la mundanalidad, la prosperidad, tú no tienes por qué apoyar lo malo. Tú tienes que ir con el pastor que está predicando la verdad. Tú tienes que llevar tu diezmo, tu ofrenda al pastor que está predicando la verdad, la sana doctrina. No puedes apoyar tú la injusticia, porque ese dinero muchas veces se llevan esos lobos, esos falsos, esos jesuitas. Esos infiltrados se lo llevan, y quién sabe, hermano, qué más hay ahí. Se lo están llevando quizá al Vaticano, sacándose el dinero del pueblo evangélico para el Vaticano, burlándose, hermano, burlándose en nuestra cara, aunque no directamente, pero eso se ve tras bambalinas, porque eso parece lo que está sucediendo. Porque ¿qué pasaba en el tiempo de la Inquisición? Mataban a los cristianos y se robaban sus casas, se robaban todas sus posesiones. Cómo la Iglesia Católica ha hecho grandes catedrales, cómo sus iglesias son tan bonitas, con qué material lo han hecho, con el dinero de los cristianos que mataron. Aprenda, abra sus ojos, eso es lo que ha pasado. Y hoy quieren seguir robando al pueblo, porque a la Iglesia de Dios Amor entró la doctrina de la prosperidad. ¿Pero qué entró al movimiento misionero mundial? Las ventas, el exceso de ventas, para saquear al pueblo, para saquear sus energías, sus fuerzas. Por eso yo les digo, tengan cuidado con esos dineros que tienen que mandar a la central. ¿Por qué mandar dinero a la central? Eso es lo que a mí no me cuadra. Si hay cosas que pagar en una iglesia que recién está empezando. Por eso que los líderes de esa iglesia están viviendo como ricos, como magnates, como mini dioses. El Señor reprenda a Satanás, hermano, discierne, apoya a los pastores que te predican la verdad. Si en tu iglesia están predicando la verdad, la sana doctrina, tú sientes el Espíritu Santo, todo bien.
Pero si están atacando la sana doctrina, te están diciendo que no tiene nada que ver el paganismo, que la Navidad no tiene nada que ver, que la mundanalidad no tiene nada que ver, que no hay que ser fanáticos, que hay que usar zapatillas, que hay que usar como los mundanos, salga de ahí y tenga mucho cuidado. Si están promoviendo la doctrina de la prosperidad, pacta, siembra, pacta, siembra. Si te hablan más de dinero que de Cristo, sal corriendo de ahí. Ese no es el evangelio. Así que estos troyanos están dentro de nuestras iglesias. Hay muchos troyanos que están dentro de nuestras iglesias. Despierta. Hay que seguir a Cristo. Hay que amar a los de Dios, a los que predican la verdad. Busque a esos pastores que han perseguido estos lobos. Busque a esos pastores que han perseguido estos infiltrados y apóyelos. Lleve su diezmo, su ofrenda. Hermanos, hasta ahora son ancianos. Ellos dieron sus energías al evangelio. Ayudemos a esos siervos. Entonces, esto es lo que está pasando. Por eso hago este comunicado. Pastores que están siendo perseguidos, que están siendo hostigados, que los están tratando de legalistas, que los están tratando de retrógrados. Si usted ya no soporta más, ya llegó al límite de la persecución y te están quitando tu salario, salga de ahí, empiece de cero. Dios es contigo, Dios te va a usar y los de Dios te van a seguir, los de Dios te van a apoyar. No permitas que Satanás se alegre, porque ¿qué pasa también? No podemos ignorar que hay pastores que se han desilusionado. Muchos hermanos se han quedado ahí tirados, hermanos, en el camino. Han parado. Algunos se han descarriado porque no han soportado la cantidad de persecución que se ha hecho. Es triste, es doloroso lo que está pasando, pero eso está sucediendo. ¿Vamos a quedarnos mudos? ¿Zombies como ignorantes? No, hermanos, hay que reaccionar. El pueblo de Dios es vivo. El pueblo de Dios reacciona. No dejemos que maten a nuestros atalayas, no dejemos que maten a nuestros pastores espiritualmente, no dejemos que maten la fe de sus hijos tampoco, porque los hijos de los pastores muchas veces sufren todo eso y a veces no lo cuentan y hay que pensar también en ellos y por eso que oremos por los pastores de Dios que están siendo perseguidos dentro de nuestras iglesias. A mí me duele, yo he sufrido mucho por ellos y la palabra ya nos advertía de esto. Vamos a la palabra, amén. Mire lo que dice segunda de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción, mire, desde el tiempo de Pablo, desde el tiempo de la iglesia primitiva, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? Escuche con atención. Maldad, injusticia grande, maldad, injusticia grande. Eso es lo que están cometiendo contra nuestros pastores de Dios que dieron su vida. Incluso al pastor Luis M. Ortiz le han hecho eso, hermano. Lo sacaron después que ha fundado muchas iglesias. Ni siquiera tenía para su medicina. Ahí están los videos, están las evidencias. Eso le hacen estos infiltrados a nuestros pastores de Dios. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la maldad, de la injusticia grande. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién al presente lo detiene? ¿Quién al presente está deteniendo todo eso? Hermano, la iglesia, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está deteniendo porque está la iglesia acá, que toda esta tierra sea destruida. Porque cuando hay maldad, cuando hay injusticia, Dios destruye esa ciudad, destruye ese país. Pero ¿qué es lo que está deteniendo ahora estas cosas? La iglesia verdadera, el Espíritu Santo. Dice, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Cuando la iglesia salga de esta tierra, el Espíritu Santo también va a ser quitado. Y ahí, hermanos, van a llover los juicios de Dios. Por eso que están ahí las copas de la ira de Dios a ser derramadas sobre esta tierra. Por la injusticia, por la maldad grande que se ha hecho a la iglesia de Cristo, a los pastores de Dios. Vean, este es el presidente actual del movimiento misionero mundial. Nosotros no tenemos nada personal con él, sino con la falsa doctrina que él está enseñando. Él apoya mucho el paganismo, el fútbol y tantas otras cosas, queridos hermanos, y las evidencias están. Por eso que los pastores también se han retirado de esta iglesia. Pero hermanos, desde ya tiempo atrás han estado marcando como territorio, persiguiendo a los pastores de Dios. Entonces hay cosas que no se pueden aceptar. Hay cosas que están mal y definitivamente no van. Y mira cómo se expresa el líder actual. Otros sí, lo que predicaron lo están pisoteando. Él dice que están pisoteando lo que han predicado, porque el pastor Gustavo, él predicó contra la división, pero de la división como es. Pongamos atención lo que dice. Otros sí,
Lo que predicaron lo están pisoteando. Otros sí que dijeron que dividirse era del diablo y que el que se dividía era un perverso. Hermanos, eso era cuando el movimiento estaba bien. La prédica del pastor Gustavo, él predicaba así porque el movimiento estaba bien, pero ahora ya no está bien, al 100% no está bien. Entonces él ahora quiere agarrar esa cosita como para contrariar o difamar al pastor Gustavo, y eso no es así. Y que estaba mal, ahora dicen que no, que está bien, que lo de ellos no es una división, sino salir huyendo. Así es salir huyendo, señor Soto, salir huyendo de lo malo. Nosotros, la iglesia, no podemos compartir con el paganismo, no podemos celebrar cosas que están contra la Biblia. Incluso hasta el recasamiento han querido aprobar. Yo no sé si lo han aprobado al 100% porque hubo una presión de la iglesia a nivel mundial que condenó eso y por eso que ellos han parado. Algunos dicen que ya lo sacaron, algunos dicen que ocultamente lo están haciendo, yo no sé. Pero de que han querido promover el recasamiento, las pruebas están. Ahí lo habló el pastor González y ahí están las evidencias. Ustedes han querido aprobar el recasamiento y las evidencias están, ¿ok? Y ahí no puede estar la iglesia verdadera. Donde se viola la palabra, la iglesia verdadera tiene que salir huyendo, ¿ok? Yo diría y le añadiría así, salir huyendo como quien huye de robar un banco. Eso es lo que le dicen ahora, que ellos son ladrones. ¿Por qué? Porque hubieron hermanos, miembros de la iglesia, que no quisieron ceder la iglesia para darlo al movimiento, porque ese trabajo de la compra de esas iglesias le costó a ese pueblo y ese pueblo quiere mantenerse en la verdad. Entonces, está bien, yo felicito a los hermanos que han luchado para que la iglesia se mantenga con el pastor Gustavo, con el pastor Álvaro, en los diferentes países donde ellos se encuentran. Eso estuvo muy bien, yo felicito a esa iglesia sabia, prudente. ¿Pero qué quería este señor Soto? Las propiedades. Hermanos, si ustedes no saben, a los infiltrados les gusta el dinero. Les gusta las propiedades. Eso téngalo claro, ¿ok? Huyendo con el botín. Huyendo con el botín, dice. El Señor reprenda a Satanás. Eso es mentira, amén. Si es huir, eso es la conclusión o la definición a la que yo les llegaría. No, señor. Procuraron dividir esta obra, pero el diablo fue derrotado. No pudieron. Lamentablemente, quien dividió, señor Soto, fue usted y sus compinches. Ustedes hicieron un daño al movimiento misionero mundial. Lamentablemente, ustedes son los sensuales, ustedes son los que han dividido. Y la iglesia que tiene discernimiento sabe las cosas. Así que no culpe a otros de lo que usted ha hecho, ¿ok? El plan era mucho mayor. Pero el Señor se les metió al tablero y se los desacomodó. Gracias a Dios que hay más pastores que están saliendo y han abierto los ojos. Usted no se va a quedar con las almas. Las ovejas siguen a Jesús y a pastores que imitan a Jesús, no siguen a lobos, ¿ok? Al punto de que no pudieron llevar a cabo su estratagema diabólica. Estratagema es lo que usted ha hecho, señor Soto, alabando al Real Madrid en la Convención de Italia. Las pruebas están. Eso no lo hace un siervo de Dios. Se le cayó la máscara y todavía qué atrevido, la forma y la manera como él se expresa. Se dan cuenta, es triste por él. Ojalá que se arrepienta, porque mientras hay vida, hay esperanza, ¿ok? Contra esta bendita obra del Señor. De que haya sido una obra de Dios, eso no lo negamos, que ha sido. Ahora, actualmente está en decadencia tristemente y eso es un dolor, no nos alegramos, es una tristeza para la iglesia verdadera, ¿ok? Pero ahora están procurando ver dónde hacen su ganchito y andan por ahí buscando en todo lugar, Europa, Sudamérica, Centroamérica. Mire, señor Soto, todos los que son de Dios tienen el deber, el derecho de llamar al pastor que ellos quieren para que la obra continúe, para que se afilien y sigan firme en la sana doctrina. Si eso le duele, eso deja mucho que pensar de usted. Porque las almas son de Dios, no son de usted ni de su denominación, ¿ok? Hasta África la han tocado. Gracias a Dios, África, sigan a pastores de Dios, sigan a verdaderos siervos de Dios, sigan la sana doctrina, que no te prediquen herejías, ni mentira, ni apostasía, ¿ok? Tratando de encontrar el ganchito de ellos. Un ganchito que se asemeje un poquito, por lo menos en su contrariedad hacia la obra del movimiento misionero mundial. Y los encuentran
porque siempre en la obra van a haber ovejas que se enfermaron. Quien está enfermo es usted, espiritualmente, y lamentablemente usted y los que son de su misma línea liberal están enfermos. No le eche la culpa a otra persona, ¿ok? Y están patirrenquitas por ahí, y están siempre resentidas, tienen sus propios conceptos, no son personas que profundizaron mucho. Usted no ha profundizado en la palabra y no están resentidas. El verdadero siervo ama la palabra por encima de hombre, por encima de letrero, por encima de denominación, ¿ok? Dentro de esta labor. Y claro, unido a eso, una oferta, porque están comprando conciencias. Eso es mentira de las más grandes. El verdadero siervo conoce Biblia, conoce palabra y no hace las cosas indebidas. Quizá eso haga usted, eso ya es otra cosa. Si usted quiere vender su conciencia, pues ahí tiene un buen mercado, comprando conciencias con dinero. Eso no es verdad. Qué triste que se exprese de esa manera, de verdad. Y con ofertas de que te voy a alquilar un local, de que yo me encargo de todo. Cuando ¿quién se quedó con el dinero? ¿Ustedes? ¿Acaso los pastores que salieron, ellos tienen tanta economía como ustedes? Miren cómo inventan estas personas. Sí, claro. Porque se quedaron con mucho dinero que no era de ellos. Entonces sí. ¿Cómo les duele el dinero, hermano? Dese cuenta, ¿cómo les duele el dinero? Pueden ofrecer ahora. Después veremos, porque esta obra es una obra que ya ha resistido la prueba del tiempo. Incluso, hermanos, en algunas convenciones muchos hemos escuchado que hasta los 50 años a veces la obra se mantiene. Luego de ahí a veces se va a pique. A veces digo, porque ahí ya es donde hacen sus ataques los infiltrados. Y ellos mismos lo han dicho, ellos mismos lo han confesado. Así que aquí no hay secretos, ¿ok? Es muy importante. Es muy fácil hacer un espumero hoy, pero búscalo dentro de 10 años. A ver dónde está el espumero, por ejemplo, el que levantó el hermano Muñoz, lamentablemente. Miren del pastor Muñoz, del pastor de Puerto Rico. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿A quién persigue el linaje de Caín? Al linaje de Abel. Ustedes saben que el pastor Muñoz es un verdadero pastor que también perteneció al movimiento misionero mundial y siempre se ha mantenido en la palabra. Él salió de ahí justamente por estas cosas, por la infiltración de la gente del Vaticano. Y ustedes lo acaban de escuchar. Por sus frutos los conocerás. Esto no es mi invento. Ustedes están escuchando ahí claramente, ¿ok? Y otros que han querido en los últimos 10, 12 años dividir y destruir la obra del movimiento misionero mundial. Usted es el divisor. Usted cuando tomó el liderazgo, todo se vino para abajo porque usted predica diferente doctrina, porque usted no está bien espiritualmente. ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde está el ejemplo? La Biblia dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer. ¿Dónde está su esposa? Y desde adentro, desde afuera el diablo no pudo. Esta obra no empezó por la división de alguien. Esta obra de Dios del movimiento misionero mundial no empezó por el capricho de alguien, por la vanidad y la soberbia. La iglesia se fundó con siervos que vinieron de otros concilios. Hermanos, todos los concilios a nivel mundial se han fundado por dirección del Espíritu Santo y por siervos que salieron de otros concilios. Eso téngalo claro, eso no es novedad, ¿sí? De un sujeto que no soportó estar ahora en un nivel un poquito más bajo que el que tenía antes. No lo soportó y por eso echó a... No es que no lo soportó, sino que no estaba bien que pongan a un mundano de cabeza en una misión de santidad. Eso es lo que no se puede soportar. Dar un plan maligno. No, mis amados hermanos. Esta obra no nació así. Esta obra nació por dirección de Dios. Y ya se ha visto una y otra vez. Y hay documentos que prueban esta gran verdad. Ahora andan diciendo que ellos han levantado en tal país. ¿Qué han levantado, hermano? ¿Qué han levantado?
Cuando hay injusticia y maldad, hermanos, no se reconoce el trabajo de 20, 30, 40 años de un siervo. Nosotros no podemos ser ingenuos o taparnos los ojos para no ver todo lo que han trabajado esos siervos. Ahí están la foto, las evidencias, cómo desde jovencito empezaron a predicar yendo a diferentes países, y hoy para que los traten así, eso no es justo. Y mira que todavía de esa manera se expresa, eso no es justo, eso es inadmisible. ¿Ok? Si lo que han recogido es personas, sí se parecen en cuanto a su animosidad contra la obra del movimiento misionero mundial, y se hacen instrumentos fáciles, manipulados por estas otras personas que se paran un día en sus púlpitos y dicen: tenemos obra en Barcelona. ¿Cómo les duele? ¿Cómo les duele que otros pastores los llamen a ellos? Saque sus conclusiones. ¿Qué obra? Una persona casi descarriada, una persona que está fuera de la acción en el movimiento misionero mundial y que hubo que actuarse por su falta de espiritualidad. A usted le falta espiritualidad. Usted ha querido aprobar muchas cosas que van contra la Biblia. Las evidencias están. El recasamiento no es de Dios, el fútbol no es de Dios, el paganismo no es de Dios, la Navidad no es de Dios, y usted lo promueve, Señor. ¿De qué descarriado está hablando cuando usted es el más descarriado y el menos espiritual del movimiento? Y que para ellos es entonces un representante. Nosotros no hemos cambiado, seguimos con los mismos. Eso es lo que usted dice. Altos principios y conceptos del ministerio. Seguimos con ello. Eso es mentira. Puede ser que uno o dos se hayan infiltrado, pero usted parece un infiltrado, sinceramente. Salen a luz. Salen a luz. El Señor los ya se le cayó la máscara también a usted. Saca luz y los pone afuera. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, a pesar de todo. Torciendo el texto. Eso va para usted. Esa es una receta divina. Esta obra es un organismo vivo que puede execrar también lo que no sirve. ¿Escucharon, hermanos? Le llama execrar lo que no sirve. O sea que los pastores de Dios de sana doctrina que salieron de ahí, para él son una excreta. El Señor reprenda al diablo. Amén. Esta obra es un organismo vivo que puede execrar también lo que no sirve, como un organismo vivo lo hace. Puede sacar de su sistema esas formas y procesos espirituales a cualquiera que se transforma en un tropezadero de la obra de Dios. Usted es un tropezadero de la obra de Dios. El que debió salir es usted. Ojalá se convierta, señor Soto, porque el Espíritu Santo a mí no me da testimonio de usted. Ahora vamos a escuchar al pastor Gustavo, sus descargos por todo eso que ha sucedido, ¿ok? Agradable delante de Dios con una persona que ha trabajado por más de 40 años. Más de 40 años ha trabajado el pastor Gustavo para la misión. Sembrando iglesias, llevando a cabo un trabajo extraordinario. Tuvimos una pequeña reunión en Panamá, pero que eso lo hicieron ir allá, después de haber sido destituido. Lo hicieron llegar allá para llenar cierto protocolo porque se dieron cuenta que ellos habían violentado el debido proceso. Eso es lo que pasa, eso es la injusticia que ellos cometen, lamentablemente. Yo estuve ahí, traté de mediar y no hubo nada. Lo que decían era que tenía que salir a retractarse, y entonces el pastor Alba dijo: ¿retractarme de qué? Si he dicho la verdad. Y la vuelvo a afirmar, que si Dios tiene que matar a alguien que está tratando de dañar la obra, que lo haga. Eso no creo que sea una causa para expulsar a una persona de la obra sin habérsele oído. Bíblicamente dice que si alguien es sorprendido, vamos a decir en una falta, entonces se le llame, se le corrija, y si no hace caso él, que llame 2 o 3 testigos, y si no hace caso, entonces que lo diga a la asamblea, a toda la iglesia. Eso es lo correcto y lo bíblico.
Así es, así es. Pero qué, hermanos, cuando ellos quieren sacar, ellos sacan con injusticia. Eso ya lo he vivido yo en la misión anterior y eso lo van a seguir haciendo y aplicando. Cuando ellos ya vieron que tú eres una amenaza, que tú predicas la verdad, que tú amas la sana doctrina, ellos van a buscar lo mínimo para desaparecerte del mapa, para sacarte del puesto donde estabas. Eso es lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Me di cuenta. Hice todo lo posible, ahí están de testigos ellos, y me di cuenta que no fui oído, y yo dije, ya sacaron al primero, que es una piedra en el zapato. Así es. Ahora vienen por mí, efectivamente. Ajá. Yo continúo, ese día yo quise presentar la renuncia, no me la aceptaron, y entonces me vine, estuve aquí, es sorpresa cuando yo llego, y los hermanos, por ejemplo, de México, de Estados Unidos y otros países que tienen reuniones con ellos, oyen todo lo que ellos van y dicen de mí, de mi familia. ¿Qué dijeron, hermanos? Ustedes ya se imaginarán, hablan pestes, inventos, hacen un montón de cosas en contra de los pastores de Dios. Esto no es un cuento, es una realidad. Así ellos hacen. Yo les conté una vez, está en los videos del ex jesuita Alberto Rivera. Cuando ellos, los jesuitas, no pueden hacer caer a un pastor en adulterio, no lo pueden sobornar con dinero, la última arma que usan para destruir a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, es la difamación, los inventos, la calumnia. Por eso que Dios aborrece la calumnia. En una manera tan descarada. Así y es. Tan abierta y tan... Yo siendo parte del grupo, y hablan por mi espalda, y cuando yo escucho esos audios, yo le dije a mi esposa, esto ya es el colmo. Teníamos en ese momento que ir a la convención en Costa Rica. Yo le dije a mi esposa, yo no voy a ir. Esto rebosó mi corazón. Esto me hace entender que si yo voy, vamos a seguir siendo hipócritas. Así es. Porque habíamos tenido una reunión en Bogotá y ellos tomaron una foto y la sacaron diciendo, más unidos que nunca. Y eso era mentira, eso no era cierto. Se dan cuenta, hermanos, a los infiltrados les gusta mentir, a los infiltrados les gusta difamar. Tristemente, pero eso es lo que sucede. Pero ellos, para calmar y tranquilizar al pastorado y la obra como tal, para seguir por debajo de tierra o por debajo de la mesa, sembrando cizaña y una campaña difamatoria contra el pastor Álvaro y contra mí y contra la familia. Así es. Eso se dijo, se hizo. Procuré por todos los medios porque esto no llegara a este término. Cuando yo vi que esta situación, allí estuvieron de testigo en esa reunión mi esposa y vino el pastor Gerardo, misionero en Chile. Eso, hermanos, eso es lo que ha estado sucediendo en misiones anteriores, en la que ahora está pasando y seguirá sucediendo. Por eso que ustedes tienen que abrir los ojos. Esta es una guerra real. Ya no matan el cuerpo, quieren matar tu fe, son sicarios espirituales, difaman a los pastores de Dios, difaman a los siervos que predican la sana doctrina. Por eso es necesario que tú y yo tengamos el Espíritu Santo para discernir quién es de Dios y quién no es de Dios. Por eso la palabra nos manda a probar los espíritus, a ver si son de Dios. Y ahora vamos a escuchar cómo defiende el paganismo la Navidad, que no viene de Dios, que ustedes saben que eso viene de los pueblos paganos, ¿ok? Asunto de si alguien celebra o no estos días especiales, no es una cuestión trascendental, es una cuestión que también en parte, pues cada quien debe decidirla en sí mismo. Nosotros que no estamos en contra de la Navidad, porque no somos en primer lugar Grinch, somos gente que ama el nacimiento de Cristo. Son paganos, en otras palabras. Y por eso celebramos la Navidad. En un término más que todo familiar,
lo hacemos para la gloria de Dios. No lo hacen para la gloria de Dios. La Navidad es idolatría. La Biblia dice que no aprendas las costumbres de los pueblos. O sea, ya es un pecado en sí cuando uno practica eso sabiendo. Y definitivamente nos es de mucha bendición. De bendición. El día del 24 estuvimos en un culto preciosísimo, precisamente hablando algo de estos temas. Y no es algo que en ninguna forma nos debe dividir. Puede respetarse la opinión de alguno, pero no se debe honrar de ninguna manera ataques venenosos, ponzoñosos, que no añaden nada a la obra de Dios. ¿Cómo es posible, hermanos? Si la palabra dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra. Nosotros los cristianos no podemos aplicar y hacer las costumbres de los pueblos. Eso está prohibido por la palabra. Escuche lo que dice Levítico 18:30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. ¿Vamos a ir contra la palabra? No, ¿verdad? Y llamar así porque así pagana una actividad es como pagana. Esta que estamos hablando. Es pagana, Señor. Es un atrevimiento grave. Es una falta de respeto también. Es una falta de respeto de usted a la palabra y a Dios. Qué pena, qué lástima. Esa es la apostasía que se está viviendo en este tiempo. A la opinión de otros. Algunos dicen, bueno, la opinión, ¿qué es lo que vale? ¿La opinión o la palabra? ¿Vamos a respetar la opinión de las personas o lo que dice la Biblia? Por favor. El mundo la celebra. Bueno, deje que el mundo celebre como ellos quieran. Ellos no conocen a Dios. Todo el mundo sabe que se estaba conmemorando o recordando el nacimiento de Cristo. Pablo decía, algunos predican por vanagloria, otros predican por ganancias deshonestas. No aplique una cosa donde no va. Ese texto no va ahí. La iglesia primitiva no celebró la Navidad ni ninguna fiesta pagana. Otros predican por envidia y hasta dijo, para añadir mayor tristeza a mis prisiones. Está torciendo el texto. Sin embargo, mire el corazón de Pablo. Sin embargo, dice él, con todo, Cristo es anunciado. O sea, a pesar de que había gente... Recuerden, hermanos, que el que nace en Navidad es Tamuz. No es el Jesús de la Biblia. El mundo no está celebrando a Jesús de la Biblia, sino está celebrando a Tamuz. Así que no crea estas charlatanerías que está hablando este señor, ¿ok? Que hacía estas cosas atacando el ministerio y la persona de un hombre de Dios como Pablo. No obstante, él se iba muy por encima de eso y decía, bueno, de todas maneras, Cristo es anunciado. Aunque el mundo celebra estos días en una forma desenfrenada, en una forma indebida. El mundo no celebra a Cristo, el mundo celebra al diablo. Que no agrada a Dios. No obstante, saben que se está hablando de que un día, hace 2000 años, más o menos, Cristo nació en este mundo. Eso es mentira, eso son filosofías huecas. La Biblia dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo. Lo que él está diciendo ahí no está conforme a la palabra, no está conforme a Cristo. Son rudimentos del mundo, son costumbres paganas, ¿ok? De eso es que se trata. Y ya eso, repito, es un gran mensaje. Hay pastores que no están de acuerdo con todas estas falsas enseñanzas, con el recasamiento, con la mundanalidad, con ese apoyo que ellos dan al fútbol. La iglesia verdadera no está de acuerdo con eso, por eso se han retirado. Y hay otros hermanos que están siendo perseguidos por eso mismo. Entonces, mis conclusiones es, pastores, si a ustedes los siguen persiguiendo, órele a Dios y dirigido por el Espíritu Santo. Si siente de Dios, funde una iglesia nueva, pero no se quede ahí amarrado, no se quede ahí turbado.
Recuerden que a nuestros primeros hermanos los mataron, los mutilaron, los echaron en aceite caliente, les prendieron fuego. Y hoy nosotros estamos viviendo una persecución, pero espiritual. Entonces apoya a los verdaderos siervos de Dios. Si tu misión se ha contaminado, trata de salir. Agota todas las posibilidades que tengas para que se arregle. Pero si no, ya tú tienes que salir. El Espíritu Santo sea guiándote. ¿Ok? Entonces, pastores, no se queden ahí amarrados. Ustedes sigan predicando. Y los hermanos no estén difamando a los verdaderos siervos de Dios. No te dejes llevar de la mentira que hablan los líderes para perseguir a los verdaderos siervos de Dios. No los llames divisores ni ladrones, porque eso es mentira. El que se divide es el sensual que predica diferente doctrina. Y ladrones tampoco son, porque las almas son de Cristo y las posesiones que la iglesia ha adquirido es de la iglesia y deben permanecer con verdaderos siervos que sepan administrar bien las cosas. El llamado de Dios es irrevocable. No te lo dio una misión. No dejes que te contaminen, no dejes que maten tu fe estos sicarios espirituales. Tú permanece en la verdad, defiende lo correcto, sigue anunciando la palabra, sigue anunciando la verdad. Y el pueblo apoya a los pastores que predican la verdad. Y oremos por esta misión, porque no todos en esta misión están mal, aún hay un remanente también ahí dentro. Por eso oremos por ellos. No estigmaticemos a hermanos de ninguna misión. Siempre hay un pueblo que se guarda. Incluso oremos por este líder que está muy equivocado, que está muy mal. Sigamos adelante, queridos hermanos. Esta es una guerra espiritual por nuestras almas. Sigamos peleando la buena batalla. Que podamos decir como dice la Biblia: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Guarda la fe, que nadie te robe la fe. Estos infiltrados quieren robar, matar tu fe, no lo permitas. No permitas que la maldad, que la iniquidad que ellos están haciendo afecten tu corazón. Por eso dice la palabra que cuando Jesús venga hallará fe en la tierra, porque muchas veces, hermanos, todas estas maldades a veces quitan la fe del pueblo. Pero nosotros tenemos que ser esforzados y valientes. Para heredar la vida eterna, la salvación, dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Lo que le dijo Dios a Josué para heredar la tierra prometida, a sí mismo a nosotros ahora, para heredar la vida eterna, solamente esfuérzate y sé valiente. Si no hay esfuerzo, si no hay valentía, pues hemos perdido la batalla. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan, de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Hermanos, ni la muerte, nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Cristo. El que se descarria es porque quiere, porque no ama a Dios. Pero la palabra nos enseña que el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. Si tú amas a Dios, todo lo soportas. El amor nunca deja de ser. Por eso es el primer y gran mandamiento que Dios nos ha dejado en su palabra. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. No estés amando letreros más que a Dios. No estés amando denominaciones más que a Dios. La amamos y respetamos, claro. Yo les dije desde el inicio, es una misión que yo amo porque yo recibí escuela bíblica de niña ahí. Hubo un tiempo en mi juventud también que participé. Por eso que la amo y la respeto y oro por ellos. Y por eso oremos por ellos también, hermanos, porque es triste cuando empiezan los ataques a nuestra iglesia, porque es triste cuando empiezan los infiltrados a atacar nuestras iglesias, difaman a los verdaderos siervos de Dios. Si yo les contara, tengo tantas cosas que contarles, pero ya fue suficiente hasta aquí. Entonces, amados hermanos, sigamos firme adelante. Que dice la palabra, Dios es el que me ciñe de fuerza y de poder. Dios hace perfecto mi camino. Mi Dios aumentará mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite. No te detengas, sigue luchando, sigue peleando. Tu salvación está por encima de todo, por encima de salario, por encima de cualquier cosa. No te vendas por un puesto, no te vendas por un salario.
Defiende la verdad. No seas un Judas de este tiempo. Ama a Dios, ama la palabra, ama la sana doctrina, ama a los pastores de Dios. Y claro que oramos también por estos transgresores que muchas veces afrentan, difaman, que el Señor les perdone. Hay que orar por nuestros enemigos porque eso también es bíblico y ojalá se arrepientan. Y bien, queridos hermanos, también quiero compartirles unos textos que van relacionados con este tema que estamos pasando ahora. Uno de ellos es de Marcos 13:14. Dice así, pongan mucha atención. Si bien es cierto, este texto se refiere al tiempo en que el anticristo va a querer sentarse en el lugar santo allá en Israel, también se está refiriendo a lo que está sucediendo en estos momentos en nuestras iglesias, porque recuerde que la palabra no es de interpretación privada, ¿ok? Vamos a Marcos 13:14. Dice así, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Este texto tiene doble interpretación para lo que va a ser el anticristo y también para este tiempo. Si nosotros en este tiempo estamos viendo la abominación desoladora, o sea, la impiedad, la iniquidad, se está viendo en nuestros altares. Hay líderes, hay pastores, hay autoridades en nuestras iglesias. En este momento, incluso en nuestras juntas directivas, en nuestras directivas nacionales o internacionales de nuestras iglesias, incluso en los institutos bíblicos, hay mucha abominación, hay muchos infiltrados. Entonces, cuando tú veas la abominación desoladora, porque es desoladora, hermanos, es triste. La palabra también nos habla cómo se ha ennegrecido el oro. También la palabra nos habla de eso. Entonces estamos viendo nosotros ahorita la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Si bien es cierto, como le digo, este texto tiene doble interpretación para lo que va a ser el anticristo, aquí dice más, puesta donde no debe estar, hermano, en nuestro altar, en nuestras juntas directivas, en nuestros institutos bíblicos deben estar hombres de Dios, hombres santos, íntegros, que tengan testimonio. Ahora, si en tu púlpito, en tu iglesia, están poniendo gente que no tiene testimonio, gente con un testimonio deplorable, gente que está haciendo iniquidad, injusticia, tú debes saber que eso no viene de Dios, eso es abominación y eso es algo desolador para nosotros. Entonces dice la palabra, los que estén en Judea huyan a los montes. En sentido espiritual la palabra también se entiende porque dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces si nosotros estamos viendo todo esto, hay que huir a los montes. ¿Cuál es el monte? El lugar secreto, el lugar elevado. El monte nos habla de un lugar elevado. Huyamos a la presencia de Dios. Hay muchos siervos que están escondidos ahora en la presencia de Dios porque se han perseguido a muchos pastores de Dios. Jezabel está persiguiendo a los hombres de Dios y hay muchos pastores, evangelistas, siervos de Dios que están escondidos en la cueva, están en el monte. Entonces no podemos subestimar este texto que también es clave para saber que nosotros tenemos que huir a la presencia de Dios. No podemos regresar al mundo, hermanos. El mundo ustedes saben que nada tiene. Yo lamento por aquellos que son muy débiles, que lamentablemente se dejan llevar por la corriente y vuelven atrás. Hermano, la palabra dice que no seas como la esposa de Lot, que por mirar atrás se volvió en una estatua de sal. La Biblia dice, si retrocediere no agradará a mi alma. A Dios no le agrada que retrocedas. Habiendo puesto tu mano en el arado, no puedes mirar atrás. ¿Ok? Así que sigue firme, sigue constante, lucha, ve a la presencia de Dios. Si tú estás viendo todas estas cosas y en tu iglesia ya no se respeta la palabra de Dios, sal de esa iglesia. Esa ya no es iglesia de Dios, es cueva de ladrones, cueva de demonios, escapa por tu vida. ¿Ok? Los cristianos siempre hemos sido perseguidos, por eso la palabra dice que somos contados como ovejas de matadero. ¿Ok? Entonces hay que huir a la presencia, hay que estar atentos que nuestra redención se acerca. Amén. Y bien, también quiero citarles Marcos 13:15. Dice así, el que esté en la azotea no descienda
a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Hemos visto lamentablemente algunos obreros que han estado en el campo predicando. En el campo se entiende como las misiones, han estado en las misiones, les han quitado sustento, muchos se han desanimado y están regresando a su casa, a sus quehaceres, así como también Pedro. Pero no, mis hermanos, no es tiempo de volver al ordinario, a lo que hacías antes. Tú tienes que seguir viviendo para Dios, peleando la buena batalla, arrebatando almas del fuego eterno. Así que no te detengas, no te encierres, no te quedes ahí cohibido. Dice, ni entre para tomar algo de su casa, no estés amando las cosas de este mundo, porque también hemos escuchado a algunos pastores decir, que yo lo he dado todo, que lo he perdido todo por el evangelio, no he estudiado por el evangelio. Hermanos, la Biblia nos habla claramente que todo lo que hagamos para el Señor lo debemos hacer por amor. Si tú hiciste algo por amor a Dios, entonces no te estés arrepintiendo, porque entonces estarías dando a entender lo contrario, que estás arrepentido, que tú de verdad no lo hiciste por amor a Dios. O sea, tú te estás saliendo, te estás descuadrando, te estás saliendo del camino. Entonces reacciona, por favor, no estés otra vez buscando lo terrenal. Lamentablemente hay algunos pastores que se descuidaron, empezaron a mirar lo terrenal, así como la esposa de Lot, que quiso ver su casa, que quiso ver las cosas que estaba dejando. No, mis amados, no es tiempo de pensar en las cosas materiales. La Biblia dice claramente que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. No saques tus ojos del galardón. Amén. Ahora vamos a Gálatas 2:4. Hay algunos que son muy ingenuos y se olvidan de lo que la palabra nos decía. El Señor Jesús nos dijo claramente en Mateo que Él nos envía como ovejas en medio de lobos, y a muchos se les ha olvidado eso y han sido muy confiados con algunos hermanos que han entrado a la iglesia y no son hermanos verdaderos, son falsos hermanos, y la palabra lo comprueba. Y ahí es donde vamos. Gálatas 2:4 dice así: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Eso es lo que hace el Vaticano. Introduce a escondidas falsos hermanos. Son soldados romanos disfrazados de cristianos. Escucha qué más dice: que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ellos primero nos espían nuestra libertad que tenemos en Cristo, porque Cristo rompió nuestras cadenas, pero ellos quieren volvernos a esclavizar con la mundanalidad, con la carnalidad, con el amor por el dinero. Por eso ahí está la doctrina de la prosperidad. ¿Por qué, hermanos? Porque quieren reducirnos a esclavitud. Eso es lo que hacen los falsos hermanos. Todos los infiltrados del Vaticano te van a predicar contra la sana doctrina, te van a decir religioso, legalista, anticuado, retrógrado y todas las palabras despectivas que ellos se imaginan. Por eso ten cuidado con esos líderes que atacan la sana doctrina, porque nos quieren volver atrás, quieren que volvamos. Ellos quieren que seamos esclavos otra vez del mundo, de la carne y del diablo. Todo aquel que ataca la sana doctrina no es de Dios, es un lobo, es un falso. Amén. Así que no te olvides que hay falsos hermanos. Lo compruebo una vez más en 2 de Corintios 11:26. Los que quieren anotar, 2 de Corintios 11:26 dice así: en viajes muchas veces, en peligro de ríos. Es Pablo hablando de todas las cosas que él ha vivido y ha sufrido por causa del evangelio. Amén. Muchas veces en peligro de ríos, en peligro de salteadores, en peligro por parte de los de mi nación, en peligro por parte de los gentiles, en peligro en la ciudad, en peligro en el desierto, en peligro en el mar, en peligros entre falsos hermanos. Repito, en peligros entre falsos hermanos. Amados hermanos, entiendan que hay peligro entre falsos hermanos. Ellos están adiestrados para aniquilar, asesinar tu fe, para que tú no creas en nadie.
Son sicarios espirituales, como te lo dije al inicio. Y esto está pasando en muchas de nuestras iglesias conservadoras, porque ya en la iglesia mundana el diablo, el Señor lo reprenda, ya no tiene trabajo, porque ya le pertenecen. ¿Qué va a luchar si ya todos ellos de las iglesias mundanas, liberales, le pertenecen a Satanás? Entonces, ¿dónde se mete? A la iglesia conservadora, a la iglesia de sana doctrina. Por eso que nuestros concilios, nuestras iglesias en la actualidad están infiltradas. Y ellos quieren envenenarte con mensajes leudados. Esos son inventores de males, hermanos. Ustedes saben que la palabra nos dice claramente que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces no podemos dejar que estos falsos hermanos, estos hipócritas, estos lobos rapaces nos inyecten el veneno o envenenen nuestra fe. No permitas que maten tu fe. No podemos morir ahí. Tenemos que buscar donde hay vida. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A extraños no seguirán. La iglesia de Cristo, las ovejas de Cristo no siguen a extraños. Amados, aún quedan iglesias de Dios. Escapa por tu vida. Sigue peleando la buena batalla. Que si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Hay una corona que nos espera. Vestiduras blancas, un cuerpo glorificado, mansión gloriosa tenemos en el cielo. Así que no te desanimes, lucha, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió al corazón del hombre, son las cosas que Dios está preparando. ¿Para quién? Para los que le aman. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. El amor, hermanos, todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el primer y gran mandamiento, que debemos amar a Dios por encima de todo, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Están dejando que los sentimientos, que la tristeza los ahorque. No, mis hermanos, reprende a esos demonios que te están haciendo guerra. Aún queda un remanente que no ha doblado sus rodillas a Baal. Amén, mis amados. Bien, queridos hermanos, hasta aquí llegamos. Ese era el comunicado que quería darles. El despertar también a la iglesia. Que sepan que estamos viviendo los tiempos peligrosos, pero mayor es Dios que está con nosotros que el que está en el mundo. El Señor es nuestro ayudador. No temeremos lo que el hombre nos pueda hacer. Amén. Bien, queridos hermanos, a los que no se han suscrito a este canal, les invito a suscribirse, a dejar su like y compartir. Hay que promover la verdad. Cristo viene y debemos saber y entender que solamente la verdad nos hace libre. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Y para cerrar, quiero dejarles Filipenses 1:29. Escuche con atención, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Eso se nos ha concedido, hermano. No solamente creer en Cristo, sino también padecer por Él. Así que no te detengas. El Señor sana tus heridas. El Señor sana los golpes que te dieron estos falsos. Sigue adelante, sigue luchando. Dios es el que nos ciñe de fuerza y de poder, el que hace perfecto nuestro camino. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Un abrazo. Si el Señor quiere, regresamos pronto. La paz del Señor Jesús. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.